Esta profecía ya se cumplió. ¿Y qué implica para nosotros una profecía cumplida? La profecía que a continuación vamos a estudiar ya tuvo su cumplimiento, hermanos. La pregunta es, ¿qué implica esa profecía cumplida para nosotros y qué implican las profecías bíblicas que se cumplen para nosotros? Vivimos en una era de grandes cambios. El mundo cambia cada 24 horas. Nuevas tecnologías, avances en la medicina, la inteligencia artificial, y todo esto provoca un caos en la comunicación, en donde ya no sabemos si la información que recibimos es verdadera o falsa. Hoy ya no sabemos. Alguien puede inventarse, clonarnos a nosotros y hacernos hablar a través de la inteligencia artificial algo que nunca hemos dicho. Ahora sale la inteligencia artificial, salen dos chicos, uno abrazando al otro o a la otra, y no es cierto, solamente lo están montando con inteligencia artificial. Ahora todo eso está de cabeza, el mundo está en un caos. Ya no se sabe qué es real y qué no es real. Hay guerras, desastres, crisis, y el mundo parece deslizarse hacia lo desconocido. Para muchos, estos eventos no son simples coincidencias, como para mí no son simples coincidencias, sino que apuntan al cumplimiento de las profecías bíblicas. Lo que debemos reconocer es que las profecías bíblicas se han venido cumpliendo a lo largo de la historia de la humanidad y se seguirán cumpliendo hasta el final de la historia, porque todo lo que está escrito en esta palabra se cumplirá. Lo que debemos reconocer es que las profecías bíblicas están hoy más cerca de llegar a su cumplimiento final que nunca. El apóstol Pablo advirtió que en los últimos días muchos abandonarían la fe, y eso es lo que estamos viendo hoy. Muchos abandonan la fe. Hoy el cristianismo es atacado mientras crecen movimientos que promueven el relativismo moral, el ocultismo, la idolatría al cuerpo humano. Mientras más bíceps, mientras más pecho, mientras menos panza, y una idolatría al cuerpo. Y hoy parece que todo está de cabeza, hermanos. Pero esto no es cosa nueva. Desde la época de Jesucristo, muchos le daban la espalda al evangelio, incluso a Cristo lo llevaron a un juicio, al juicio más injusto de la historia. Cuando le amarraron las manos atrás, lo ataron y le pusieron una corona de espinas y lo condenaron a la cruz. ¿Cómo explicar que aquellas manos que sanaban enfermos ahora estaban amarradas? ¿Cómo explicar que aquellos pies que caminaron sobre las aguas y llevaron el evangelio a todos lados ahora eran arrastrados por los soldados romanos? ¿Cómo explicar que el verbo hecho carne ahora estaba silenciado? La escena es desgarradora. Cristo, la luz del mundo, es llevado en la oscuridad de la noche por una turba enardecida. Primero lo llevaron ante Anás, el viejo poder político religioso, y luego a Caifás, el sumo sacerdote, que ya había decretado su condena antes del juicio. Caifás, sin saber que estaba cumpliendo una profecía, dijo: conviene que un solo hombre muera por el pueblo. Y aquí está el misterio de aquella profecía, ya que mientras los soldados creían que estaban llevando a Jesús a la cruz, en realidad era Jesús el que los estaba llevando al cumplimiento de la profecía más maravillosa que podamos imaginar, la cual es que Cristo, una sola persona, muriera por los pecados de los demás. Los soldados ataron las manos de Cristo, pero en ese momento lo que sucedía proféticamente es que se estaba desatando el poder de la redención. Los soldados arrastraron a Cristo hacia un tribunal, pero en ese momento lo que realmente sucedía era que Dios preparaba el camino hacia la cruz para salvar a la humanidad. Los poderes de este mundo se alinearon para condenar a Cristo, pero cada paso, cada falsa acusación, cada mentira, cada testigo falso formó parte de un plan mayor, el plan de salvar a la humanidad.
lo que parecía el triunfo absoluto de la injusticia de aquel juicio, 3 días después tendría una victoria definitiva cuando Cristo resucitaría de entre los muertos, dándonos esperanza de resurrección y vida eterna a todos los que creemos en Él. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy, cuando vemos la injusticia triunfar en diferentes ámbitos sociales, cuando vemos que el mal parece imponerse, debemos recordar que Dios está en control. Debemos recordar que lo que el mundo piensa utilizar para destruirnos, Dios lo utiliza para darnos la victoria. Repito eso, lo que el mundo piensa utilizar para destruirnos, Dios lo utiliza para darnos la victoria, hermanos. Las ataduras que pudieras estar sintiendo hoy solamente están preparando el camino para la liberación que experimentarás mañana. La oscuridad de hoy se convertirá en claridad total cuando la luz de Cristo ilumine tu camino y puedas ver claro el panorama frente a ti. No te desanimes, querido. Yo no sé qué estás pasando, como te decía al inicio de la predicación, antes de comenzarla. No sé cuál es tu situación. Si es una situación de salud, económica, de trabajo, de socios, qué sé yo qué estás pasando. Pero quizá lo que ahora estás viviendo son días complicados, pero muy pronto se convertirán en días llenos de luz. Y tú volverás a ver atrás y dirás, si no hubiera pasado por esos días complicados, no estuviera hoy en esta victoria. Esta es la prédica número 67 de la serie del Evangelio de Juan que estamos estudiando en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Nos corresponde leer el pasaje de Juan 18, 12 al 14 que anuncié antes. Leamos. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Hermanos, nuevamente se mencionan todos los que estaban participando en el arresto de Jesús. La compañía de soldados de toda la fortaleza Antonia, el tribuno y los alguaciles judíos. Es interesante notar que aquí, hermanos, se incluye también al tribuno romano que dirigía esa compañía de soldados. Es que no eran 2 o 3 pelones, hermanos. Era un montón de soldados romanos, judíos de todos lados. Eran sectas de los fariseos, sectas de los saduceos. Era el Sanedrín, era todo ese mover de gente para llevar a juicio a Jesucristo, a un juicio injusto ante Caifás. Vemos la misma combinación de poderes civiles y religiosos de los judíos y gentiles que hoy mismo en el mundo se mueve en contra del cristianismo. Uno de los detalles es que Juan indica que después de haber prendido a Jesús, le ataron. No solo lo agarraron, sino que lo amarraron, hermanos. No solo capturaron a Cristo, sino que lo amarraron. El hecho de ser atado nos recuerda a las víctimas del Antiguo Testamento, que también eran atadas los cuernos, esos animalitos, ¿se acuerdan? Los ataban a los cuernos en el altar para ser examinados por el sumo sacerdote de aquella época del Antiguo Testamento, a ver si no tenía defecto alguno, y después, si no le encontraba defecto, lo sacrificaban. Y eso mismo está pasando con Cristo. Lo ataron y el sumo sacerdote Caifás ahora va a ver si no tiene defecto alguno para sacrificarlo. Y va a decir esa profecía: es mejor que uno muera por el pueblo y no que todos mueran. Hermano, él no sabía que estaba profetizando algo extraordinario. Además, también podemos recordar aquel momento que Abraham ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, hermanos. Todo lo que ahora sucedía con Cristo era para que se cumplieran aquellos tipos, antitipos de la profecía. Así que la profecía se estaba cumpliendo en esos momentos y Jesús era llevado ante el sumo sacerdote como cordero, fue llevado al matadero. El primer interrogatorio parece que fue más informal. Ese era un juicio ya.
Tal vez mientras se buscaba a otros miembros del Sanedrín y los testigos que acusarían a Jesús. Luego hubo otra sección en la casa de Caifás, a la que se unieron otros miembros del consejo. Y una tercera sección al amanecer, que fueron convocados todos los principales sacerdotes, ancianos y escribas para confirmar que Cristo era culpable y debía morir. Aquí hay abogados, aquí está el hermano José María, hay varios abogados aquí. Y un juicio no se lleva así. Un juicio hay que tener de todos los actores comprometidos. Y un juicio no se lleva porque yo vi o yo escuché, no. Un juicio se va planificando perfectamente hasta llegar a la condena final. Y pasan muchas audiencias, muchas etapas. Primera declaración, segunda, etcétera, ¿no? Pero a Jesús no. A Jesús le violaron los derechos. Tanto entre los judíos como entre los gentiles, Jesús fue objeto de burla y desprecio. ¿Te imaginas? Tú borracho, tú asesino, tú ladrón, traidor, adúltero, tú con todos esos pecados y yo también. Y el Cristo sufriente ahí, amarrado, esperando ser sacrificado por ti y por mí. Si Él no debía nada, pero todo el pecado tuyo y mío se le iba a cargar a Jesús en ese momento sobre sus hombros. Y Él lo iba a tomar con gusto. Son evidentes las prisas y la premura con la que las autoridades judías llevaron a cabo todas aquellas reuniones durante la noche para un juicio injusto. Todo esto estaba calculado para impedir que las multitudes detuvieran en el día, durante el día, ese juicio. Jesús fue objeto de burla y desprecio. Y probablemente tú has sido ridiculizado por mantenerte fiel a tus convicciones. Quizá te han señalado por defender que eres cristiano, que eres justo. Quizá estás sufriendo un acoso tan grande que no sabes qué hacer. Quizá hasta te da vergüenza decir que eres cristiano. Querido, cuando las burlas lleguen, cuando el rechazo se haga presente, cuando otros quieran ridiculizarte, recuerda que Cristo ya pasó por ahí. Yo no sé qué estás viviendo hoy, pero muchos se burlan de ti quizá. Y cuando dices que perteneces a una iglesia de sana doctrina, más es la burla todavía. ¿Por qué? Porque piensan que somos chapados a la antigua. Y sí, somos chapados a la antigua. Porque la Biblia es tan antigua, pero es tan moderna. Es tan antigua, pero está tan futurizada que te dice lo que va a pasar mañana incluso. Así que no temas, mira a tu alrededor. Los profetas fueron apedreados, los sabios fueron llamados locos, los visionarios fueron tachados de ingenuos, los reformadores del cristianismo fueron perseguidos por atreverse a pensar diferente. Martín Lutero dijo: no más eso. ¿Qué estamos haciendo?, dijo Lutero. Juan Tesel lo mandaba el Papa de Roma a vender indulgencias por toda Europa, y allí iba Juan Tesel vendiendo indulgencias. Si tú compras una indulgencia, cuando mueras no irás al infierno, sacaremos tu alma del infierno. Si tú compras una indulgencia, tus papás que ya murieron podemos sacarlos del infierno, pero tienes que comprar ahora. Y vendiendo indulgencias construyeron la catedral de San Pedro en el Vaticano. ¿Qué es eso? Vendían el evangelio. Y Lutero, viendo como un monje, y decía: esto no es el evangelio. ¿Cómo es posible que vendan el evangelio con indulgencias? Hoy pasa lo mismo. Hoy necesitamos una reforma. Hoy te venden el evangelio. Si traes una ofrenda, tu suegra sanará. Si traes una ofrenda, mientras más pactes, más Dios te dará. No vendas el evangelio. Eso no es evangelio. Eso es chantaje, negocio, manipulación. ¿Es fácil manipular a la gente? Sí. Para mí sería fácil manipularles a ustedes ahora mismo. Si ustedes traen una enfermedad hoy, y yo les digo, si traen una ofrenda aquí especial de tantos miles de dólares, Dios les sanará. Y tú, en tu ansia de sanar, te manipulas y dices: no vaya a ser que sea cierto y voy a dar mis miles de dólares. Te manipulé. El evangelio no se vende.
pero lo han vendido desde siempre. Y a los reformadores como Lutero, Calvino, Wesley y todos ellos los tacharon de locos, embusteros. Hoy nos llaman protestantes porque protestamos. Claro, somos protestantes. Protestamos contra esa ridiculez del evangelio que Roma estaba promulgando aquel tiempo. ¿Crees tú que el sufrimiento de esos reformadores fue en vano? No, no fue en vano. Hoy sus nombres son sinónimo de coraje, de valentía, de fuerza para seguir sin doblegarse ante sus acusadores. Exactamente igual pasó con Cristo. Se rieron de él, pero después lo vieron resucitado. Eso pasará contigo. Hoy se podrán burlar de ti, hoy podrán decir cualquier cosa de ti, pero después te verán en victoria en Cristo. Y todos dirán: ¿qué hiciste? Cuéntanos lo que estás haciendo, porque te veo en victoria. Y es la victoria del Espíritu Santo sobre tu vida. Gloria a Dios. Así que sigue adelante. No tengas miedo, hermanos. En medio del sufrimiento no te des por vencido. En medio de las burlas, en medio del acoso, en medio de esa tormenta de contrariedades, sigue adelante con coraje. Más corajudo tú, corajudo. Nada de miedos. ¿Cuál es el miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué? ¿A quién? No le tengas miedo a nada ni a nadie. Solo a Cristo tienes que tenerle temor. Pero de ahí a nada, ni a nadie. Ningún poder humano podrá más que tú, porque mayor es el que está dentro de ti que el poder humano que está en el mundo y que es del mismo Satanás. Adentro de ti vive el Señor Jesucristo. Él te esfuerza. Amén. Él es el que te hace valiente. ¿Cuál fue la profecía que se cumplió? ¿Y qué implica para nosotros hoy? Caifás declaró esta profecía sin saberlo. Vamos a buscarla, Juan 11, 49, 52. Juan 11, 49, 52. ¿Qué dice? Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Caifás pronunció palabras que trascienden su intención original, hermanos. Caifás decía: es mejor que Cristo muera en vez de que todos mueran, solo que muera uno por el pueblo. Y que si eso era la profecía más maravillosa que puedas encontrar en la Biblia, que Cristo murió por ti y por mí. No hay otra profecía más maravillosa. La segunda más maravillosa es que regresará por ti y por mí, pero Cristo ya murió por ti y por mí. Y si aceptas el sacrificio de Cristo, eres salvo y no estarás perdido para siempre, estarás salvado para siempre por la eternidad. Gloria a Dios. Caifás no sabía que de su boca estaba saliendo esa profecía. A veces la gente se burla de ti y te dice cosas y no sabe que de su boca está saliendo algo profético. No lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Amén. Amén, gloria a Dios. Caifás no comprendía que estaba anunciando el misterio central de la redención. Aquellas palabras frías y calculadoras de Caifás fueron una profecía maravillosa. Jesús el inocente moría por todos. No solo por aquel pueblo, sino también por ti y por mí. El profeta Isaías, siglos atrás, había profetizado que esto iba a pasar con Jesucristo, el siervo sufriente. Y ahora Caifás está confirmando esa profecía de Isaías, que tiene implicaciones maravillosas para nosotros hoy. ¿Qué significa esa profecía en la actualidad? Escucha, significa que si aceptamos en nuestro corazón el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, seremos salvos.
Eso es lo que significa. Te pregunto, ¿ya eres salvo? ¿Ya eres salvo? ¿Ya aceptaste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? ¿O sigues pensando todavía en la tradición que no salva ni lleva a ningún lugar? Cristo es el único. Cristo es el Rey. Cristo es el Salvador. Él es el único que puede darte vida eterna. Una profecía maravillosa que nos inspira a mantener la fe en Cristo. Isaías 53, 1 al 7, leamos. Isaías 53, búscale, 1 al 7. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Escucha, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Escucha, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta es una descripción importante de Jesús el Mesías. Muchos se preguntan si Cristo llevó nuestras enfermedades. Voy a resolver esa duda. A ver, atentos todos. Muchos se preguntan si Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz y cargó nuestros dolores. Porque me siento enfermo y adolorido, pero dice Isaías 53 que Él llevó mis enfermedades, pero yo no sano. Me siento con dolor, paso que los ancianos oren por mí. Isaías 53 dice que Él llevó mis dolores, pero yo no sano. Entonces la Biblia está diciendo la verdad. Te lo explico teológicamente. Para explicarte este texto de Isaías 53, vamos a 2 Corintios 5:21 para entenderlo. 2 Corintios 5:21. Pablo dice, escucha, al que no conoció pecado, eso es Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok, ¿qué dice Pablo? Que Cristo, que no conoció pecado, por mí lo hizo pecador Dios a Cristo, para que la justicia de Dios fuera a favor mío. Ok, en ese pasaje claramente dice que la culpabilidad de nuestro pecado fue imputada, fue trasladada a Cristo. Yo ya no tengo culpa, Cristo ahora tiene culpa por mi pecado. Escucha, y que por esa culpa Cristo fue castigado en la cruz en mi lugar. Ahora bien, no es correcto indicar que Cristo murió por nuestras enfermedades, porque nuestras enfermedades no tienen culpabilidad. La Biblia no nos dice que debemos confesar nuestras enfermedades. Nunca nos dice que debemos pedir perdón por nuestra presión alta, perdón por mi problema cardíaco, perdóname por mi colon irritable. No. Nuestras enfermedades no son pecado.
si no son pecado, no pueden conllevar castigo. Ok. Entonces Isaías 53, ¿por qué dice que Cristo murió por nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores? Lo que debemos entender, hermanos, es que la consecuencia del pecado de Adán pecó, y por el pecado de Adán todo el pecado pasó a la raza humana, imputado a la raza humana. Escucha. Entonces, para entender Isaías 53, que dice que Cristo llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores, debemos comprender esta frase como una metonimia. Los que estudian aquí filosofía y letras, metonimia, en la cual el autor cambia el efecto por la causa. Escuchen, se cambia el efecto por la causa. O sea, el pecado es la causa, de la cual la enfermedad es el efecto. El pecado es la causa, la enfermedad es el efecto. Cuando Isaías 53 dice que Cristo llevó nuestras enfermedades, está hablando del efecto que causa la enfermedad, el pecado. Cristo llevó nuestro pecado, lo cual es causa de la enfermedad. No quiero decir que cuando estés enfermo es porque estás en pecado, porque ya expliqué, el pecado original de Adán estoy hablando. El pecado y la enfermedad, tuya y mía no puede ser causa de pecado siempre. Algunas veces sí, pero la mayoría de veces no. Ok. Cristo llevó mi enfermedad, eso quiere decir la causa es el pecado y el efecto la enfermedad. Cristo llevó el pecado sobre sus hombros, y cuando llevó la causa del pecado, llevó el efecto del pecado, que es la enfermedad y el dolor. Cristo cargó nuestros dolores y llevó nuestras enfermedades. Quiere decir que Cristo sufrió la ira de Dios contra la maldad humana que causó tales dolores y tales enfermedades, la cual es el pecado. El pecado causó todo eso. La razón es simple. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos limpia de todo pecado, y por consiguiente, cuando muramos, vamos al cielo a tener vida eterna en su presencia, donde ya no hay más enfermedad, dolor, angustia ni sufrimiento, porque el pecado ha sido perdonado. Entonces ya no hay efecto. Para entender Isaías 53 y terminar la prédica, vamos a Apocalipsis 21, 3, 4. Apocalipsis 21, 3, 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y aquí viene lo que les expliqué: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahí está Isaías 53 explicado. Él llevó nuestras enfermedades. Cuando estemos en la redención, ya no habrá más efecto del pecado. El pecado es la causa, el efecto de la enfermedad. Allá no habrá más. Pastor, hoy sí me desanimo. Why? ¿Por qué? Es que yo pensé que Cristo había llevado mis enfermedades. O sea que no puedo orar para que me sane. Sí puedes orar para que te sane. Y si Dios quiere, te sana. ¿Cómo se ora? Como Cristo lo enseñó. Vosotros pues oraréis así. 2 puntos. Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, 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 hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. That's it. No hay más. ¿Cómo orar? Conforme a la voluntad de Dios. Si Él quiere, lo hace. Si Él no quiere, no lo hace. Punto, se acabó. Él es el rey, Él es soberano. Así se ora. Pastor, eso es orar sin fe, me dirá alguno. ¿Qué es fe, pues? ¿Qué es fe? Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ya vio?
yo espero mi sanidad. No, querido, no está hablando de eso Hebreos. Yo espero mi Ferrari rojo, mi Lamborghini azul. No, no está hablando de eso. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es eso? ¿Qué esperamos? Redención, vida eterna. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? Redención, vida eterna. La convicción de lo que no se ve. ¿A quién no vemos? A Jesucristo, pero le veremos, estamos convencidos que le veremos. Como dice Hebreos 11:1 teológicamente, es pues la fe, la certeza de que tendremos redención y vida eterna y que veremos a Jesucristo, a quien ahora no vemos. Esa es la explicación teológica de Hebreos 11:1. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.